En esta mañana, hermanos, seguimos con nuestro estudio de Sígueme, que iniciamos, si tú te recuerdas, el domingo pasado, ¿verdad? Continuamos en esta mañana con nuestro estudio y lo que pretendemos y queremos, hermanos, es de que toda la iglesia realmente esté empapada. Óyeme bien, la palabra empapada, no encuentro otra palabra para poder expresarlo, pero que esté empapada de lo que es la misión que Jesucristo nos dejó en nuestras manos: ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos para que estos o nosotros hagamos más discípulos, compartamos el evangelio con todas las personas y éstas crezcan y puedan ser discípulos de Jesús, y que todo mundo pueda conocer que somos discípulos de Jesús, y que cada uno de ustedes de esta mañana pueda demostrar, o que sea evidente en tu vida, tus rasgos puedan ser tan evidentes que la gente diga: Él es hijo de Dios, Él es un cristiano, Él comparte lo que Jesucristo ha enseñado. Y te quiero recordar, ¿verdad? Ahorita estás recibiendo un papelito ahí que va a enfatizar algo de lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? Pero te quiero recordar que el domingo pasado hablábamos de un malacate. ¿Te acuerdas del malacate? ¿Quién era el malacate? Era Mateo, ¿verdad? Era Leví, ¿verdad? Sí, era Leví en el pasaje que lo vimos, aunque era el mismo Mateo, ¿verdad? Ahora, te quiero recordar que cuando Jesús le dio esta invitación a Leví, recibió la invitación a Leví. ¿Cuál fue la invitación? Sígueme. Jesús le dijo a Leví: sígueme. Y cuando le estaba dando esta invitación, en medio del contexto en que Leví estaba y cómo era él, ¿verdad? Lo describimos, a grosso modo lo describimos el domingo pasado. Leví recibió de Jesús la oportunidad, y es como que Jesús le hubiera estado diciendo: te doy la oportunidad de ser transformado. Era un malacate. Recuerda que el título del mensaje pasado fue de bandido a discípulo, ¿verdad? Era alguien malo, pero cuando Jesús le dice: sígueme, le está diciendo Jesús: te quiero dar la oportunidad de ser transformado, de reconocer tu verdadero valor y de entrar en el propósito que Dios diseñó para tu vida. ¿Lo quieres? Eso fue lo que Jesús le dijo a Leví cuando le dijo: sígueme. ¿Quieres cambiar, Leví? ¿Quieres ser una persona diferente? ¿Quieres mejorar toda la mala fama que tienes? Y entonces dice la palabra de Dios que Leví inmediatamente se levantó de su banco y, dejando todo, lo siguió, porque aceptó la invitación. En esta mañana, otra vez se me trabó. En esta mañana quiero continuar, ¿verdad? Y el mensaje le hemos titulado: Ser como Jesús, del conformismo a la transformación. Es que hablábamos la vez pasada de que había un montón de cristianos, y yo hasta te pedí disculpas por la palabra, que eran mediocres, ¿verdad? Porque es como la media, como lo más común entre los cristianos, entre los hijos de Dios de nuestro tiempo. Pero el desafío a ser como Jesús y de verdad intentarlo, y que los rasgos de nuestra vida puedan manifestar la personalidad y el carácter de Jesús, ese es el reto de los cristianos. Recuérdate que cuando hablamos de carácter no estamos hablando de temperamento. El temperamento es otra cosa, es tu personalidad, es cómo te conoces, cómo eres. Pero en muchas ocasiones, y en la mayoría de ocasiones, el temperamento no te funciona para controlar tu carácter. Al contrario, el temperamento te doblega el carácter, porque definíamos carácter como la capacidad de reaccionar igual que Jesús en los momentos de presión. Cuando uno tiene situaciones de dificultad o crisis o presión, el carácter de Jesús se manifiesta cuando podemos ser e imitar a Jesús en medio de esa situación. Pero a veces el temperamento nos controla el carácter y nos gana el temperamento en lugar de que podamos reaccionar como Jesús. Ser como Jesús es
imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Las personas con las que el Señor me ha puesto a trabajar y que les estoy discipulando de tú a tú, hay una pregunta que les he enseñado que siempre tienen que hacerse, ¿verdad? A ustedes que son discípulos de Jesús digo, porque aunque estoy siendo el instrumento para eso, pero uno de los discípulos que está conmigo, ¿cuál es la pregunta que les he enseñado que tienen que hacerse siempre? Uno de los discípulos, ¿qué dice Diego? ¿Y te la has hecho, Diego? Ay. ¿Qué quiere decir ese ay? ¿Qué le entendieron? O sea, no, ¿verdad? La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y qué haría Jesús, pues? Ser como Jesús es imitar a Jesús. He tomado un personaje famoso que algunos de ustedes le siguen y que todo el mundo lo conoce y traigo este video porque este es el famoso, ¿cómo se llama? Ah, ¿verdad? Sí. Ahí está, miren, fíjese que se ha hecho famoso, es súper famoso, por todos lados aparece y qué bonito ver su desarrollo. A propósito, cumple años este mes, un año cumple. El mismo día de nuestro aniversario con mi esposa cumple años. Si fuera nuestro hijo, ¿verdad? Esta semana vi este video, este monito, y fíjate que este monito no sabe hablar, no sabe explicar, no sabe predicar, pero sabe una cosa, imitar. Eso sí que lo ha aprendido muy bien. Donde su dueño pone el pie, él pone el suyo. Donde su dueño se detiene, él se detiene. Punch vive para parecerse a quien ama. Fíjate, él vive para parecerse a quien ama, a su dueño. Y lo imita en todo. Y mientras lo veía pensé, ¿no es esto lo que Jesús quisiera de nosotros? Que lo sigamos, que lo imitemos, que aprendamos a movernos como Él se mueve. Este monito no entiende todo, pero sí entiende cómo imitar. Nosotros entendemos mucho, pero imitamos poco. Hoy precisamente quiero hablarte de esto. Ser como Jesús. No solo creer en Él, no solo admirarlo, sino permitir que su carácter se forme en nosotros. Yo podría decirte en esta mañana, ¿tú crees en Jesús? ¿Sí? A ver, levántame la mano si tú crees en Jesús. Ay, amén, aleluya, toda la cosa. ¿Y tú sabes que los demonios también creen en Jesús? Ay, hermano, ¿verdad? Por allá dijeron ay, y aquí otro ay, ¿verdad? ¿Y los demonios también creen en Jesús? ¿Y eso les hace hijos de Dios? ¿Verdad que no? Y tiemblan, la Biblia dice que tiemblan. ¿Y les hace hijos de Dios a un demonio? Mire qué demonio más cristiano, ¿verdad? No, eso no existe. Jamás va a existir eso, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, hermanos, la sociedad en general se expresa con desilusión de los cristianos, tristemente. Y hasta los mismos cristianos expresan cierta desilusión creyendo que la fe que profesan no funciona. Y muchos cristianos dudan y tienen cuestionamientos respecto a creer de alguna manera que a veces la vida cristiana como que no tiene respuestas, como que no funcionara, como que no en todos los casos aplica. Pero yo quiero decirte, la fe sí funciona. El problema no es el fabricante, el problema no es el inventor de la fe, el problema somos nosotros. Mira, a ver si lo traigo aquí. ¿Sabes tú que la palabra discípulo en la Biblia aparece 269 veces? Y la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. El Nuevo Testamento es un libro acerca de discípulos, escrito por discípulos y para discípulos. Una vez yo me acuerdo que a una persona que le estaba fallando su carro,
no voy a dar más detalles, ¿verdad? Pero fue el año pasado, creo, o hace 2 años, ¿verdad? Le estaba fallando su carro. Y entonces uno ahí que dice que sabe algo de mecánica, yo sé que algunos aquí saben mucho de mecánica, ¿verdad? Lo primero que pregunta es, o por lo menos en el caso mío, pregunto es sobre el aceite. Y le pregunto yo a la persona, hermana, ¿y le ha cambiado el aceite? ¿Verdad? Ya dije hermana, ¿verdad? Bueno, ya. Pero no se vayan a imaginar a nadie porque no, ¿verdad? Para nada. Fue hace como unos 2 años, digo, ¿verdad? Entonces le dije, hermana, ¿y el aceite se lo ha cambiado? Y se pone así. Creo que sí. Hace como 1 año creo que se lo cambiamos, me dijo, ¿verdad? Hace como 1 año. Ahora, si tú sabes un poquito de esto, sabrás que el problema no es el carro, el problema no es el motor, el problema es que no tenía el aceite correcto, pero al poner el aceite correcto y darle el mantenimiento correcto, el carro va a funcionar, el motor, si está en buenas condiciones, va a funcionar. Ahora, el problema no es el inventor de la fe, el problema no es que hayan cristianos, pero hay un montón de personas que creen en Cristo y por eso se dicen cristianos. El punto es que el énfasis de Jesucristo en toda la Biblia, porque esto es en el Nuevo Testamento, pero en toda la Biblia es que seamos discípulos de Jesucristo. Mi mayor sueño, hermanos, como pastor de Conexión Vida, es que de verdad nuestra iglesia sea una iglesia de discípulos con el carácter de Jesucristo. Les advierto que es el camino más largo, más difícil y más lento. Sin embargo, es el que cumple el objetivo de formar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Hay un problema en nuestro tiempo, en la mayoría de iglesias, y es que hay un montón de discípulos no discipulados. O sea, hay un montón de seguidores, pero que no están discipulados. Y nosotros, fíjate que hemos cambiado en el transcurso de la vida, de la historia, de la humanidad, hemos cambiado lo que es claramente la gran comisión de Jesucristo. Aquí solo está resumida y yo se las leo en Mateo 28, 19, porque Él dijo, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero nosotros lo hemos cambiado, hermanos, y hemos dicho, por tanto vayan y conviértanlos, bautizándolos para que se hagan miembros de una iglesia. Y el objetivo no es que se hagan miembros de una iglesia, el objetivo no es llenar una iglesia, el objetivo no es que llegue un montón de gente a la iglesia, el objetivo es que los que lleguen a la iglesia podamos de verdad ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo pienso que la mayoría de problemas en las iglesias contemporáneas hoy en día pueden explicarse fácilmente por el hecho de que los miembros de estas jamás han sido discipulados. Y te voy a poner un ejemplo. Hay personas en iglesias, Conexión Vida está absolutamente libre de esto, ¿verdad? Pero hay personas en iglesias que se van porque les quitan el puesto de su silla. Llegan un domingo y encuentran el puesto ocupado. Algunas sillas ya tienen la forma del que se sienta ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi abuelita, ella ya está en la presencia del Señor, pero mi abuelita, ella se quejaba de que, no se quejaba, pero digamos con cierta molestia, que no dormía en la noche, o sea que dormía poco, ¿verdad? Y asumo, ¿verdad?, que con la edad eso es algo normal, pero había un lugar donde dormía fascinantemente. ¿Sabes dónde era? En la iglesia. Y en la iglesia ya tenía un puesto que todo el mundo decía, la hermana Conchita, ¿verdad? Y le apartaban el puesto a ella. Y mire, hermano, llegando, ponían a la gente de pie para cantar, ella se quedaba sentadita, ya agarraba su puesto, feliz.
terminaba el culto, hermano, bueno, que les vaya bien, la bendición con todos. Ya se despertaba. Ay, qué bonito estuvo el culto, ¿verdad? Gracias a Dios. Bien contenta, pues sí, bien descansada la hermana, ¿verdad? Con la dormidita. Mira, hay gente tan sensible, tan hipersensible, disculpa la expresión que voy a ocupar, pero tengo que hacerlo, que por bayuncadas se van de la iglesia. Tengo que decirlo, y es triste. No, tranquilo, hermano, solo quería ver cómo reaccionaba. Que por niñerías se van de la iglesia. No me vieron bien, no me dio la mano. No, es que no me gusta cómo el hermano ese que toca también predica. Es una bayuncada. Es que el baño estaba lleno y hay que hacer una gran cola. Bueno, las hermanas son las que hacen cola, los varones, o quizás los varones también, ¿verdad? No sé. Pero hay que hacer una gran cola. Muchos se tardan allí en la iglesia, ¿verdad? No, es que en el parqueo mucho sol. Mira, la mayoría de problemas en las iglesias contemporáneas se explican simplemente porque hay discípulos no discipulados. Sin embargo, en medio de esto hay personas que sí son tan fieles que no entienden un montón de cosas de la Biblia, no entienden un montón de cosas de versículos, que no comprenden con toda libertad, digamos, o amplitud, algunos conceptos o principios que el Señor quiere enseñar, pero aún así se quedan. Hay personas que independientemente pase lo que les pase, se quedan. No sé, y lo hago con todo respeto, Billy, si me estás viendo ahí, yo sé que él es muy fiel, si me estás viendo ahí, pero ustedes conocen a Billy, ¿verdad? Billy Munguía, el karateca, ¿verdad? Es alguien extraordinario, él es alguien extraordinario, es una belleza de hombre, ¿verdad? Él estaba antes en la puerta, ¿verdad? Y una vez se me acerca el hermano y me da la mano y me dice, mire pastor, porque él siempre, me saluda así, ¿verdad? Y me da la mano y me dice, mire pastor, yo quiero decirle algo. Dime Billy, ¿qué pasó? Fíjese que hay, pero me lo dice con una sonrisa en la cara y me dice, fíjese que hay gente que cuando viene me saluda bien contento y hay otros que no, me dice. Que dice que hasta le dan miedo, porque si no conoce usted a Billy, es probable que alguien pueda decir, así como que, está como raro Billy, ¿verdad? Pero no, es la persona más maravillosa que podamos tener quizás en la iglesia. Pero me lo dice contento. Ay Dios, haya una persona que no esté siguiendo a Cristo de todo su corazón y le hagan una carita o que no le den la mano o que no le tengan así una sonrisa al recibirlo, bayuncadas. Son discípulos no discipulados. Y te lo voy a demostrar con este versículo porque mira, si alguien no entiende bien este versículo se asusta, porque dijo Jesús en Lucas capítulo 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entonces dice la gente, ¿y cómo es posible que me está diciendo que ella no ame a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hijos, ni mi matrimonio? Pero fíjate, lo busco en otra versión para que podamos entender, y alguien que de verdad quiere seguir a Jesús y entender y profundizar, va a comprender que Jesús lo que quiso decir es, si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ahí se entiende perfectamente lo que Jesús trató de decir. Y quiero decirte, papá, a ti te conviene que tus hijos amen más a Jesús que a ti. Hijos, a ti te conviene que tus padres amen más a Jesús que a ti. Esposos y esposas, nos conviene que nuestros cónyuges amen más a Jesús que a nosotros, porque al hacerlo así, van a saber qué hacer con nosotros. Pero cuando no es así, realmente nos damos cuenta que solamente son creyentes, seguidores, pero no quieren imitar
a nuestro Señor Jesucristo al desarrollar el carácter de Él en su vida. Definitivamente no podemos estar con Jesús de la misma manera como lo estuvieron sus discípulos, porque cualquiera aquí podría decir, pero es que Juan, el apóstol Juan, o el apóstol Pedro, o Jacobo, pudieron cambiar y llegar a ser las personas que fueron. Pues sí, porque ellos comían con Jesús, ellos dormían ahí en el mismo lugar donde Jesús dormía, ellos iban a pescar con Jesús. Qué bendición que iban a pescar con Jesús, ¿verdad? Iban a caminar con Jesús, iban a visitar, andaban siempre con Jesús. Así, ¿quién no va a cambiar? Bueno, alguien puede decir eso, pero quiero decirte que sí hay cosas en las que podemos ser como los primeros discípulos de ese tiempo, como que tú fueras de los 12, para que no haya un pretexto de que como no estás tan cerquita o como no estamos tan cerquita o lo estamos viendo o escuchando, no podemos cambiar. Sí podemos tener algo que ellos tenían y que nosotros lo podemos tener igualito a lo que ellos tenían, y es que ellos tenían en su corazón el deseo genuino de ser como Jesús. Ellos tenían el deseo genuino, lo admiraban, se le quedaban viendo, decían, ¿y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Y quién es este que puede hacer tantos milagros de esta manera? Y cuando lo veían, entonces desarrollaban en su interior el deseo de querer ser como su maestro. Y en ese sentido, nosotros sí podemos ser como los 12, porque podemos desarrollar esa misma actitud de querer ser como nuestro maestro. Pero para que esto se haga realidad, yo quiero decirte que deben de existir 3 rasgos en tu vida para que esto se haga una realidad. Si estos rasgos que vas a ver en este momento no los tienes, pues entonces cuestiónate si de verdad quieres ser como Jesús o sencillamente quieres ser un cristiano como cualquier otro. Mira, en primer lugar, el primer rasgo que debe de tener una persona que quiere ser como Jesús es un anhelo. O sea, la intención fija de ser semejante a Jesús. Si tú anhelas eso, Dios te va a honrar por eso. Por supuesto que te va a honrar por eso. Después de anhelar, no solamente quedarse con el sueño, sino hay que tomar una decisión. Y es de vivir de manera práctica y progresiva aquello que tú anhelas. Voy a tomar la decisión. Cuando Diego hace un rato dijo, y la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Y le hizo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay momentos en que hay que tomar decisiones. Y tú decides si ser o no ser, si hacerlo o no hacerlo. Y lo último es una reorganización. Debo de ajustar todos los asuntos de mi vida para lograr ese fin. Porque debemos de entender que hay un montón de cosas que nos obstaculizan el ser discípulos de Jesucristo y ser como Jesucristo. Si tú tienes estas 3 cosas como rasgos en tu vida, yo quiero asegurarte, Dios te va a honrar. Pero si ninguno de estos 3 tienes, perdóname con todo mi corazón lo que te voy a decir, pero eres igual que cualquier demonio que solo cree y nada más. Dallas Willard, uno de mis escritores favoritos, definió la palabra discípulo como esto: es alguien que, decidido a ser semejante a Cristo y por tanto a vivir su fe de manera práctica, sistemática y progresiva, reorganiza sus asuntos para lograr ese fin. En contraste, alguien que no es discípulo tiene algo más importante que hacer. Así de sencillo. El ser discípulo de Cristo no debe de darnos miedo, hermanos. Al contrario, debemos comprender que es la única forma de hacer transformaciones reales, internamente profundas, causadas por la gracia de Dios en nuestras vidas. Si de verdad queremos cambiar aquellas áreas de nuestra vida que no podemos cambiar o que hasta este momento no hemos podido cambiar, la única manera es querer tener el anhelo de ser discípulo de Jesucristo.
Si es así, tu temperamento va a cambiar. Si es así, tus problemas los vas a ver de una manera diferente. Si es así, la perspectiva de la vida va a cambiar. Si es así, vas a encontrar la honra de Dios en tu vida y vas a encontrar el propósito de Dios en tu vida. Ahora, mira, hay un hombre, un escritor, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero ahí está, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer, ahora en esto del mundial, como se ven tantas cosas, tantos nombres raros. Pero él dijo así: sin discipulado se fractura la esperanza y se reduce el poder para hacer lo correcto. Fíjate, un no discípulo le cuesta o sencillamente no puede hacer lo correcto. Sencillamente. Los que deciden no ser discípulos de Cristo tienen una deprimente lista de seguridad en su reputación, en sus riquezas, en su poder, en sus indulgencias o simplemente en la distracción u otras cosas que adornan aparentemente su vida. Pero el discípulo de Cristo, su anhelo es querer parecerse a Jesús e imitarlo en todo, para que el carácter de Él se desarrolle en nuestras vidas. Ahora, ¿sabías que hay cristianos insípidos? ¿Qué es algo insípido? Ahora que estoy yo en un proceso de dieta y cosas así, ya lo habrás notado, ¿verdad? Quizás me ves un poco más delgado, ¿verdad? Quiero decirte que he probado cosas que, por ejemplo, berenjena, ¿verdad? ¿Le gusta la berenjena? ¿De verdad le gusta la berenjena? Mira, ese es un fruto de la carne, que la berenjena le guste a uno. ¿A quiénes les gusta la berenjena? Quiero saber. Oiga eso. Ni modo. Vaya, mira qué cosa. ¿Dónde está David Clara? Por ahí está metido, ¿verdad? David, la berenjena es sabrosa, ¿verdad? Hay cosas que yo no le siento nada, pero he tenido que comer, ¿verdad? Porque ni modo, tengo que, ¿verdad? Y hay que disfrutarlo y hay que encontrarle. Pues yo no me sirvió la ilustración que iba a poner, porque iba a decir que hay cristianos que parecen berenjena, pero realmente como hay un montón que les gusta la berenjena, ¿verdad? Entonces no me sirve. Flor de isote. El fresco de carao. ¿A quién les gusta el fresco de carao? ¡Wow! Hermanos, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son discípulos del Señor, ¿verdad? El fresco de carao. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Fresco de carao con pacaya. ¿Verdad, hermana? Claro que sí. No, la pacaya no la pongo así en el fresco de carao. Pero chuponeada no tampoco. Pero mira, pacaya con fresco de carao y berro. No, hombre, ahí sí que ustedes me tienen ya ganado y rábano, me tienen ganado ahí en su mesa. Pero mira, una triste realidad en la iglesia de hoy es el tipo de vida que podría cambiar, el curso de la sociedad entera en los humanos ha quedado excluido. Y sabes que los cristianos a veces hasta somos amenaza. Una pregunta determinante que cada uno de nosotros debemos de hacernos es: ¿soy un discípulo de Cristo realmente? ¿O solo soy un cristiano de acuerdo a los estándares culturales o actuales? Debemos examinarnos profundamente, hermanos, y ser totalmente honestos con nosotros mismos. Si hay cosas más importantes en tu vida que ser como Jesús, entonces aún no eres un discípulo de Él.
Si hay otras cosas más importantes que querer tener el carácter de Cristo en tu vida, entonces aún no eres un discípulo y hasta debes de cuestionarte si de verdad eres un hijo de Dios. Porque debería de existir un anhelo en el corazón de las personas que queremos ser e imitar a Jesús. Así como el monito, como Punch, que quiere hacer todo lo que su amo, su dueño, su papá, quien sea ahí, todo lo quiere hacer. Así tiene que ser el genuino anhelo de un cristiano que quiere seguir y ser como Jesucristo. Fíjate que a mí me pasó algo en una ocasión, y es que, bueno, he hecho varias preguntas, quizás voy a hacer otra también. ¿Quiénes de ustedes han experimentado un dolor nefrítico? Hermana Tati, sabe de lo que estoy hablando. ¿Alguien más? Bueno, a mí me ha pasado en 3 ocasiones y la hermana no me va a dejar mentir. Duele más que tener un bebé. Oigan, pero esta iglesia esta mañana ha venido contraria a mí completamente en todo lo que he propuesto. Hermana, ¿duele o no duele? Ah, ya me desarmó. Otra ilustración que no me sale esta mañana porque no me salió ni la de la vejena ni lo de esto. Pero duele, hermana, pero duele, pero duele. Bueno, entonces a mí me ha dado 3 veces un dolor nefrítico, o sea, es por un cálculo en el riñón, ¿verdad? La especialidad de mi hermano, ustedes lo saben, él es nefrólogo de trasplante renal y la especialidad son los riñones. Y él, él sabe que padezco, o que padecemos, él también, hemos padecido de esto, ¿verdad? Es horrible, tremendamente horrible. Y una vez estaba yo pastoreando la Iglesia de la Gracia, una hermana con un corazón muy amoroso, muy especial, y de esas hermanitas que uno lo quieren apoyar en todo, ¿verdad? Gracias a Dios por la hermanita, no sé si me estará viendo ahí, pero probable, ¿verdad? Me llevó un botecito como de curtido, ¿verdad? Con un montón de cosas que se veía bien raro. Plantas, raíces, vinagre, frutas, un montón de cosas raras, y me la lleva así y me dice: hermano, mire, fíjese que yo he notado que a usted le pasó la otra vez lo del cálculo, y mire, esto se lo cura inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que hice yo? Tomármelo. Ese mismo día me lo fui a tomar todito. No, mira, me lo dio así, y llega la hermanita, pero con mucho amor, ¿verdad? Se lo he preparado para usted, hermano, y yo quiero que se lo tome, que se dé cuenta. Ahí está el doctor, ya te vi, Álvaro, la cara, con todos los médicos piensan lo mismo, ya sé que está pensando. Y entonces, no, espérate, desde entonces lo tengo en la refri, dice él. No, yo le dije a la hermanita con todo amor, con toda pena, con todo respeto, con todo el cariño que ustedes se puedan imaginar: tómeselo, me dijo así, tómeselo, ya va a ver, se va a curar. Y solo le vi en mi cabeza el rostro de mi hermano al decirle yo: mira, me dieron esto para que me curara los cálculos, ¿verdad? Y yo le dije: ay, hermanita, mire, le agradezco de todo mi corazón, pero fíjese que no me lo voy a tomar. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué, si esto lo va a curar? Me da miedo. Y de verdad que me daba miedo a saber qué era. Quizás cura, yo no sé, pero me daba miedo. Y además le dije que yo estaba en tratamiento con mi hermano y que no podía hacer eso porque podía interrumpir, ¿verdad? Le dije que no. Y la hermana, cuando le dije que no, ¿verdad? No falte el otro domingo y le voy a contar qué pasó. Viene la hermanita, me abraza y me dice: está bien, hermano, no se preocupe.
me lo voy a llevar, ¿verdad? Se lo llevó, tranquila. Hermana fiel, discípula, no bayunca, ¿verdad? Y continuamos siendo amigos, hermanos en Cristo, para siempre. ¿Por qué te cuento esto? Mira, jamás deberíamos de decir que confiamos en un doctor, en un mecánico, en un maestro, si no vamos a seguir sus instrucciones. Si no sigues las instrucciones de estas personas, profesiones que te acabo de dar, puede ser de cualquier otro caso, ¿verdad? Del doctor, del mecánico, del maestro, si no sigues las instrucciones, no vayas a ser mentiroso diciendo, es mi doctor, es mi mecánico, hago todo lo que me dice. Falso. Si no vas a hacerlo, no es quien dices tú que es. Y yo te pregunto, yo te quiero preguntar, ¿de verdad Jesucristo es tu maestro? ¿De verdad? Si tú estás en una situación en crisis dentro de algunos días o en un momento, como sea, y te haces esa pregunta que los discípulos tienen que hacerse, ¿qué haría Jesús? Y te acuerdas de lo que tendría que hacer Jesús, ¿lo vas a hacer? ¿O vas a decir como Diego? Ay, salió Diego ahorita porque quizás sintió que le iba a decir. Mira, gozamos 100% de la gracia y misericordia de Dios, ¿cierto? 100%. Aún la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, jamás el pecado va a superar la gracia. Por eso me encanta esta definición que un escritor, Swindoll, se llama, de apellido Swindoll, Charles Swindoll, dio esta definición de la gracia. Mira, gracia es, fíjate lo que dice, cómo lo define. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y después haz lo que quieras. Qué bonito, ¿verdad? Así sí, claro que sí. Cuando se pone de primero lo que es realmente las enseñanzas, el deseo, como ya dije, el anhelo de querer parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Como verdaderos seguidores de Cristo, no estamos bajo un sinsentido legalismo de tú debes. Si tú como cristiano te tenemos que decir, es que tú debes de ir a la iglesia, es que tú debes de leer la Biblia, es que tú debes de orar, es que tú debes de estar en reunión y en comunión con los hermanos, es que tú debes de ser fiel al ministerio, es que tú debes de llegar temprano, es que tú debes de llegar a la forja, es que tú debes de decir cuando llegas a la forja que si vas a llegar. ¿Verdad, Rodri? Es que si tú dices que vas a cumplir, ¿cómo es posible que a un cristiano les tengan que decir, debes? No. Mira, tú puedes, si de verdad quieres, tú puedes hacer todo lo que agrada a Dios, todo. Y si yo puedo congregarme, leer la palabra, orar, ministrarme en los ministerios, llegar temprano, servir, atender, crecer, enseñar, y esto agrada a Dios, ¿por qué no hacerlo? Ese es el rasgo que va a manifestar que de verdad tú quieres seguir e imitar y ser como Jesús. Yo quiero terminar en esta mañana. Voy a asumir, ¿verdad? Porque ya vi que ahora los ejemplos que traía todos estaban en contra mía. Entonces, voy a asumir que estos no, ¿verdad? Pero mira, si tú en esta mañana decides no ser discípulo de Cristo, ya dijimos que Leví recibió la invitación de Jesús cuando le dijo, sígueme, ¿verdad? Y le estaba diciendo, te estoy ofreciendo cambiar, solo que sígueme y sigue mis instrucciones. Pero si tú en esta mañana quieres decidir intencionalmente no ser discípulo de Jesús, entonces
vas a caer en una de las 3 siguientes clasificaciones. Y te lo voy a decir con todo amor y todo respeto. En realidad, mira, para ir al cielo solo tenemos que creer en Jesús. Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados, aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra vida de todo corazón, y somos perdonados. Y entonces vamos al cielo, esa es la promesa del Señor. ¿Por qué insistimos tanto entonces en que tienes que crecer, en que tienes que ser discípulo, en que tenemos que ser discípulos de Cristo, en el señorío de Cristo en nuestra vida? Si alguien solo quiere ser buena persona, encontrar un compañerismo genuino, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre de familia, una buena persona, aquellas personas que le dicen es un pan de Dios. Mira, eso lo puede ser sin ser discípulo de Cristo. Lo que pasa es que vas a estar fingiendo, pero lo puede ser. Pero si tú decides en esta mañana, decididamente, no me interesa ser discípulo de Jesús, entonces mira, hay 3 caminos que están bien lejos de la gracia. Tú te convertirías en un aprovechado, en un derrotado y en un sucio. Un aprovechado, llevar la vida que queramos llevar, es solo aprovecharse y disfrutar del perdón a costa de la muerte de nuestro Señor Jesús y no querer tener nada más que ver con Él. Un fulano de apellido Tozer dijo: una herejía notable en nuestro tiempo es el concepto ampliamente aceptado de que los humanos pueden aceptar a Cristo solamente porque lo necesitan como Salvador y que tienen el derecho a posponer la obediencia a Él tanto como se les antoje. Y otro escritor llamó a este tipo de cristianos vampiros, o sea, los que dicen: me quedo con un poco de tu sangre, no me interesa ser tu aprendiz o tener tu carácter, excúsame, seguiré con mi vida y te veo en el cielo. Esa es una persona aprovechada, porque sabe que Jesús ya lo salvó y lo perdonó y va al cielo, pero no le interesa ser discípulo de Jesús. ¿Quieres ser tú un aprovechado? ¿Qué crees que diría Jesús de alguien así? ¿Cómo podríamos decir que sí confiamos en que Jesús perdona nuestros pecados, pero que no estaba de acuerdo, que no estaba en lo correcto en todo lo demás que enseñó? ¿Cómo cabe en la cabeza saber que sí perdona mis pecados, pero en aquello que dijo no estoy tan de acuerdo? En aquello que dijo creo que no estaba diciendo lo correcto. No se puede, no se puede. Entonces la primera categoría, lejos totalmente de la gracia, es una persona aprovechada. La otra, un derrotado. Por naturaleza la gente elige pecar, hermanos, y la gente trata, sin lograr nada, de no pecar, pero no puede dejar de pecar, porque no se puede dejar de pecar. Lo curioso es que en el fondo nadie quisiera ser un pecador. Se entristece cuando se da cuenta que es problema. Se entristece cuando entiende que es tristeza para un montón de gente a su alrededor, para su cónyuge, para sus hijos, para sus padres. Se entristece para sus compañeros porque quisiera ser una persona diferente, pero no puede, ni va a poder jamás. Hay gente, y a mí esto de verdad me da risa, que dice que admite que miente, que son mentirosos, pero cuando se les pregunta si son mentirosos, dicen que no son. ¿Sabes por qué no podemos ser buenos, hermanos? Porque estamos preparados y listos para ser malos. El ser humano está preparado para ser malo, está listo para ser malo. El ser humano no tiene que hacer nada para perderse. Y la Biblia dice que Jesús dijo, no lo busques en Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado.
Es triste, y no lo digo con ningún tipo de menosprecio, pero es triste, a cada rato se oye con respecto a las señoras respetables que trabajan en casa, o algunos albañiles, o algunas personas que trabajan en esto. Es curioso y es muy común escuchar la siguiente frase: es que cuesta en este tiempo encontrar gente buena. Y algunos de estos, para lograr trabajitos, lo que dicen es que son cristianos, y a veces hasta con mantelita. El hermano Mario Vega, pastor de la iglesia LIM, de la iglesia más grande de toda Latinoamérica, construyendo su templo en Santa Ana, compartió y dijo que habían tenido que cambiar el 100% de los trabajadores de la iglesia allá en Santa Ana. Todos eran de la iglesia y tuvieron que contratar a una empresa privada secular, porque no trabajaban por estar haciendo su devocional, porque llegaban tarde porque se mantenían en vigilia, porque pasaban hablando de pasajes bíblicos en horas de trabajo. Fíjate cómo se puede hacer lo correcto de la manera equivocada bien fácilmente. Cristianos derrotados. En contraste, la Biblia dice claramente: si el Hijo los liberara, serán ustedes verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Solo la obediencia a Jesús nos habilita para hacer el bien que pretendemos. Solo la obediencia a Jesús. Solo como Jesús te habilitará, te capacitará, te fortalecerá para que puedas hacer el bien que quieres ser. No hay otra manera, hermano. No la hay. Solamente la obediencia y el anhelo de ser como Jesús. Y en último lugar, un sucio internamente. Mira, cuando nos acercamos más a Jesús, Él va limpiando nuestro corazón por dentro cada vez más. Cuando nuestro interior sigue creciendo día a día, entra en nosotros una sencillez sorprendente, muchas veces difícil de explicar, pero transforma. No se puede explicar, pero transforma. ¿Sabes qué surge naturalmente? No porque debes, sino naturalmente. ¿Sabes lo que surge de adentro de una persona que genuinamente se quiere parecer a Jesús? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, léelo conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú quieres saber cómo era Cristo, ahí está la descripción de Él. Así era. Ahora, ¿quiénes aquí quisiéramos ser como Jesús? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es el fruto natural de un motor interno guiado por el Espíritu Santo, de alguien que decide ser literalmente como Jesús. A comparación de la eternidad, hermanos, nuestra existencia no solamente son pocas horas y pocos días para que sigamos desperdiciando nuestra vida en lo que no somos. Yo te hago esta última pregunta: ¿a quién vas a seguir? ¿A alguien sigues? ¿O a algo sigues? No desperdicies tu existencia, hermano, en lo que no fuiste llamado a ser. El llamado es directo: ser discípulo de Jesús e imitarlo en todo lo que Él dice que tengamos que hacer. Inclina tu rostro, por favor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Mientras cada quien está orando, yo te quiero animar en esta mañana para
para que decidas intencionalmente ser como Jesús. Ya te dije que es el camino más lento, más largo y más difícil, pero es el único y lo único que puede hacer que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Y entonces cambiar. Esa fue la invitación de Jesús a Leví: sígueme. Diciéndole: Leví, todo mundo habla mal de ti, pero yo te puedo transformar. Sígueme. Padre Santo, como iglesia, Señor, no queremos ser insípidos. No queremos solo existir, solo entretener, solo hacer cosas para seguir existiendo. Si esta iglesia va a seguir adelante, Señor, es porque tú eres nuestro Maestro, es porque tú eres nuestro Dios, Señor, y es porque cada quien ha decidido intencionalmente ser tu discípulo. Ayúdanos. El imitarte implica renunciar a nuestros deseos. El imitarte implica renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestros sueños. Implica renuncia, Señor. Y eso es lo que nunca o más nos cuesta. Pero te ruego que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y logremos entender que es lo único que puede hacer que nuestra vida cambie y encontrar el propósito de nuestras vidas, para de verdad ser plenos, llenos con tu bendita presencia. Cada quien con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Si tú en esta mañana te encuentras aquí y no tienes la seguridad del perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, no estás totalmente convencido o convencida de que eres un hijo o hija de Dios, pero en esta mañana lo reconoces. Yo voy a hacer una oración en este momento. Y si Dios lo pone y te guía y te está poniendo una espinita ahí en tu corazón de que lo hagas, esta oración, repítela después de mí, sin que nadie te oiga, sin que nadie te vea, tú solito, tú solita. Repite esta oración después de mí, ahí donde tú estás sentado o sentada. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que solo he creído en ti. Pero no estoy seguro de mi perdón ni de mi salvación. Y te quiero pedir perdón. Y te quiero pedir que entres en mi corazón, me perdones y me salves. Si alguien hizo esta oración porque nunca la había hecho en su vida, yo te voy a pedir algo más. Levanta tu mano, ahí donde tú te encuentras. Levanta tu mano y con esto tú estarás indicando: pastor, yo hice la oración.
Dios te bendiga a ti. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga a ti también. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más hizo esta oración? Sé que hay una lucha en tu corazón. ¿Alguien más hizo esta oración? Gracias, bendito Padre, por tu hermosa palabra. Siémbrala en nuestro corazón, Señor, y motívanos a seguirte, a ser como Jesús. Honra a todos aquellos que tienen ese anhelo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Oramos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.